Hola, buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los asistentes a este ciclo de conversatorios raras pero no invisibles, realidad y desafíos de salud para las personas con enfermedades poco frecuentes. Una actividad que organiza la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo y la Asociación Chilena de Amigos de la Infancia. Como ustedes ya saben, esta es una corporación sin fines de lucro que tiene como objetivo apoyar el diagnóstico y el tratamiento de niños con errores innatos del metabolismo. Queremos saludar a quienes nos están acompañando desde distintas latitudes de Chile, pero además de Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, Paraguay, México. También a las agrupaciones de pacientes, de profesionales de la salud, a los docentes y estudiantes que hoy también están con nosotros para hablar de un tema de tanta relevancia como son las enfermedades poco frecuentes. Este es el tercer capítulo de nuestro ciclo. En el primero, hace ya un mes, abordamos la situación actual y la visión de los pacientes. En el segundo, hablamos de la experiencia chilena e internacional. Y hoy corresponde abordar el dilema económico y el ángulo jurídico legislativo de este tema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta vez, más que con exposiciones de los participantes, vamos a instalar aquí otra dinámica. La dinámica de una mesa redonda virtual a partir de las preguntas que vamos a formular a nuestros invitados. Y al final, de todas maneras, cada uno va a tener 2 minutos para cerrar sus ideas, amarrar conceptos o agregar lo que no hayamos alcanzado a discutir, si es que les parece relevante. Por último, vamos a tener las conclusiones de todo el ciclo y del conversatorio de hoy, ya finalizando entonces esta serie de 3 capítulos. Nos acompañan la senadora y presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goich. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Muy bien, feliz de estar participando y aportando en este tema. Gracias por la invitación. Gracias a usted. También estamos con la investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Carla Castillo. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Un gusto. Buenas tardes. Estamos con el director del Observatorio de Bioética y Derecho del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina, ISIM, de la misma Universidad del Desarrollo, Juan Alberto Lecaros. Hola, Juan Alberto. Hola Mauricio, bueno, muchas gracias por esta invitación y un placer poder estar en este último bloque del conversatorio. El Gracias. placer es nuestro. Y también estamos con el director del programa Master in Business Administration, el MBA con especialización en salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, exdirector del Fondo Nacional de Salud FONASA, Ronnie Lenz. ¿Qué tal, Ronnie? También bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y gracias por la invitación. Y para las conclusiones, vamos a estar con la genetista clínica y directora del programa de enfermedades poco frecuentes del mismo Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, el ISIM, de la UDD, Gabriela Repeto. Bienvenidos todos entonces. Antes de empezar a conversar, queremos compartir con ustedes el mensaje que nos ha hecho llegar hoy día mismo en video el ministro de Salud, Enrique París, a quien teníamos invitado también para este conversatorio final, pero que no nos ha podido acompañar en medio, obviamente, de la emergencia sanitaria, cuando enfrentamos días más difíciles de los que creíamos que íbamos a estar enfrentando en este fin de año en el país, y justo además en la fecha en que se ha aprobado hoy mismo la primera vacuna contra el COVID-19 en Chile. Comprendemos las urgencias del caso y esperamos tener la visión del gobierno en próximos encuentros como este. Veamos entonces, para partir, el mensaje del ministro París. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los asistentes al conversatorio sobre enfermedades raras, pero no invisibles. Realidad y desafío de salud para las personas con enfermedades poco frecuentes. Este conversatorio se llevará a cabo hoy, día miércoles 16 de diciembre, y en especial gracias a la colaboración de la Asociación Chilena de Amigos de la Infancia y a la colaboración de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Tengo gratos recuerdos de todo lo que trabajamos en conjunto con las agrupaciones de enfermedades raras. Recuerdo que la primera actividad en la cual participé fue en la Plaza de Armas, hace muchos años atrás, y ellos esperaban que llegara mucha prensa, mucha gente, a admirar el trabajo que hacían y además a reconocer la importancia de estas patologías. Sin embargo, con mucha pena, solamente llegaron 2 o 3 periodistas y realmente me movió el corazón ver cómo la gente lloraba porque se sentían poco acogidos, poco entendidos.
De ahí en adelante han pasado muchas jornadas y obviamente que ellos han logrado ser reconocidos y ser valorados y ser apoyados. Nosotros, como ministerio, hemos tomado esta problemática de la cual hoy ustedes conversan. Y les puedo contar que hoy en día, gracias a la ley Ricardo Soto, se cubren 27 problemas de salud y se beneficia a más de 26.500 pacientes. Les quiero comentar que este tercer capítulo, al cual ustedes asistirán, tendrá el formato de mesa redonda moderada por el periodista Mauricio Hoffman, a quien agradezco, y el enfoque será el de la economía y legislación en torno a las enfermedades poco frecuentes. Recordemos también que la pandemia del coronavirus nos ha hecho replantearnos la manera de realizar estos conversatorios y seminarios que deben ser llevados a cabo en forma remota. Espero que sea una jornada muy provechosa. Espero que vaya en beneficio de tantas familias y de tantos niños y niñas que sufren de estas enfermedades poco frecuentes y que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro estudio, de nuestra comprensión y acompañamiento. Yo sé que es muy importante para ustedes, además, que las escuelas de medicina, y por eso me alegro que la Universidad del Desarrollo esté presente, que las escuelas de medicina enseñen a los estudiantes a reconocer precozmente estas enfermedades. Cuanto más precozmente reconocemos este tipo de enfermedades, es mejor el tratamiento, es más efectivo, es más oportuno y tiene mejores resultados a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante esta asociación entre las asociaciones de pacientes y las universidades, en este caso la Universidad de Desarrollo y la Academia. Muchas gracias y que tengan un excelente conversatorio. Bueno, agradecemos al ministro de Salud por estas palabras y estos buenos deseos, estos recuerdos también de lo que se ha hecho, pero a pasar de esos avances que el ministro nos recuerda ahí, hay demasiadas tareas pendientes. Recién la semana pasada se conocieron algunos anuncios en el contexto del diálogo virtual de la APEC sobre este tema que reúne a todos los países de la cuenca del Pacífico. Senadora Carolina Goich, quiero comenzar con usted a propósito de eso, porque usted planteaba a raíz de este anuncio la necesidad de concientizar a la población sobre las enfermedades poco frecuentes, mejorar el registro nacional de pacientes, tenerlo de partida, reforzar la institucionalidad en esta área. Más todavía, usted comprometió esfuerzos para crear una mesa de trabajo, ahora, a la vuelta de la esquina, la primera semana de enero, que reúna a los distintos actores médicos, legisladores, pacientes, en fin, miembros de la industria farmacéutica también, que es muy importante. Y la pregunta entonces es, ¿qué se va a buscar en esta mesa? ¿Quiénes tendrían que integrarla? ¿Cómo se van a nombrar? ¿Y qué propuestas concretas debieran salir de allí? Bueno, gracias Mauricio. Yo, como me toca partir, quiero enmarcar esta discusión. Además, estamos en un momento muy oportuno como país, aportando un proceso constituyente donde a mí la gente frecuentemente me pregunta por el derecho a la salud y qué podría cambiar respecto de la discusión constitucional. Y probablemente no vamos a resolver los problemas de muchas de las personas, y más todavía frente a enfermedades raras, al desafío del costo de los medicamentos muchas veces, de la oportunidad del diagnóstico, de la equidad territorial, no sé, pero sí hay un desafío respecto de la concepción, de cómo nosotros entendemos efectivamente la salud. Y yo creo que si hay un espacio donde eso es más patente, es frente a enfermedades que muchas veces no tienen diagnóstico, a enfermedades que, tal cual como dice el titular, ¿no es cierto?, la convocatoria de hoy día, no por ser raras son invisibles. Entonces es súper oportuno el encuentro. Yo con quienes estamos compartiendo esta mesa hemos hecho distintas discusiones sobre ensayos clínicos, sobre cómo regulamos los precios de los medicamentos. Con la doctora hablamos justamente a propósito de la PEC, o la reforma a la salud con Ronnie, y no es casual que nos encontremos acá, porque creo que frente a desafíos complejos como el que nos plantean las enfermedades raras, nosotros necesitamos todas las miradas, necesitamos toda la sabiduría y construirlas en una misma mesa. Eso es lo que yo me comprometí a hacer, de alguna manera ser una facilitadora, así como lo hicimos en la Ley Nacional de Cáncer, para juntar las distintas miradas y articular eso en un plan de desarrollo o en un plan país respecto a enfermedades raras o poco frecuentes, que nos permita establecer metas, ciertas prioridades, y creo que el Foro LAPEC nos permitió además mirar que en esto avanzamos en un momento, sobre todo con la discusión de la ley Ricardo Soto, que no es exactamente una ley de enfermedades raras,
sino que es cobertura para tratamientos de alto costo, ¿no es cierto? Ahí visibilizamos, pero después nos quedamos un poquito atrás. El compromiso, y esto es acordado además con el ministro París, quien quiero destacar, lo conversamos, también asumió un compromiso bien importante, es convocar a todos. Aquí nadie sobra, entonces cuando tú me preguntas quiénes van a ser convocados la primera semana de enero, todos los que se sientan que pueden aportar a esto. Eso es tal cual como lo hicimos en cáncer, el mundo clínico, el mundo de los pacientes, incluso el mundo de los medios de comunicación, todos los que tienen algo que aportar en esto, la industria, por supuesto, quienes están desde la investigación son muy importantes. Y la propuesta es definir 5 ejes en un plan acotado. Queremos trabajar durante el mes de enero en equipos de trabajo y presentar una propuesta en marzo. Yo en esto tiendo a ser bien práctica, soy trabajadora social de profesión, quizás por eso. Entonces, veamos hoy día cuáles son las prioridades y sobre eso planifiquemos el año y después podemos hacer una segunda etapa. Desde lo legislativo, y esto para, en síntesis nomás en titulares, para permitir el diálogo, a nosotros nos interesa avanzar y ver si es pertinente desde la legislación, en la definición, que entendemos por enfermedades raras, darle sustento al registro, tal cual como tú planteabas, que no es solamente un listado de personas, tiene que ver también con el registro de enfermedades, muchas veces eso es más desafiante, el registro de capacidades que existen en nuestro país, capacidades también muchas veces recursos humanos, de diagnóstico, es una herramienta de gestión en el fondo, que queremos darle sustento legal, cómo establecemos además ciertas cosas donde no hay que inventar la pólvora, y esto lo aprendí de la doctora Repeto, es en dispositivos que hoy día existen, incorporar esta mirada. Por ejemplo, en el Chile Crece Contigo. O sea, hay cosas que no requieren grandes inversiones y que sí pueden ser significativas para acoger a las familias. Yo puse un punto sobre la mesa que me parece que es imprescindible, que son los conflictos de interés que se generan, y eso muchas veces cuando está la industria, cuando hay pocos casos, creo que hemos avanzado en una sociedad que cada vez busca más transparencia en eso, y sobre todo cuando hablamos de la salud de las personas y cómo vamos priorizando acciones. Eso es lo que esperamos hacer, así que durante el mes de enero, la primera semana, tenemos comprometida la convocatoria conjunta, el Ministerio de Salud, desde la Comisión de Salud del Senado, trabajar durante enero para entregar esta propuesta de plan en el mes de marzo. Sí, en el conversatorio anterior, el representante que tuvimos justamente del Ministerio de Salud, Dino Sepúlveda, sorprendió a la comunidad científica genetista chilena porque habló de un decreto de 2019 que establecía una mesa de trabajo en el ministerio, una mesa que entendemos que no se ha conformado, pero que sería interesante que pudiera converger con esta que usted nos está comentando, senadora, y que en una de esas pudiera evitar atomizar esfuerzos, ¿no es cierto?, y dispersar esfuerzos. ¿Cómo lo ven los demás? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Podría ser esta una instancia que por fin ponga en marcha un proceso concreto de las legislaciones necesarias, pero más que quedarse anclados en el concepto de una legislación y de una normativa, de la configuración de políticas públicas necesarias para que nos hagamos cargo en este país de las enfermedades raras? ¿Cómo lo ven Ron y Lenz, por ejemplo? Ahí sí. Ahí sí, micrófono abierto. Sí, mire, yo a estas alturas del partido, después de muchas décadas de venir trabajando en el tema de salud, y esto se lo he hecho presente también a la senadora en otros seminarios, yo soy bastante escéptico de la institucionalidad que tenemos, tanto a nivel del Ejecutivo, que es el Ministerio de Salud, como a nivel del Congreso, ¿no? Y a pesar de que hay grupos de senadores que hacen, y es loable su articulación, finalmente la institucionalidad del propio legislativo no permite que avancemos en la dirección correcta, ¿no? Fíjese usted, por ejemplo, la ley Recarte-Soto. La ley Recarte-Soto fue la respuesta apurada y mal diseñada que se lanzó durante la administración de la presidenta Bachelet frente a la demanda ciudadana de la marcha de los enfermos, y que justamente porque las instancias del Congreso no generaron el diálogo necesario, se confundieron tres conceptos que anidan al interior de la ley y que hacen que la ley hoy día ya nos quede corta frente a varios problemas que tenemos, ¿no? Entonces se confunde el problema del alto costo, que es un problema básicamente del sistema de salud y del pagador, del asegurador, y que poco puede hacer la gente en términos del alto costo. Estos son de pelea de la seguridad social con la industria farmacéutica a nivel internacional.
Dos, tenemos el problema de las enfermedades catastróficas, donde el problema radica básicamente en que el gasto en salud puede empobrecer a las familias, y eso depende fundamentalmente de si la persona puede o no financiar un tratamiento, sea o no de alto costo. Por lo tanto, la respuesta ahí es básicamente una respuesta de aseguramiento. Y finalmente está el problema de la enfermedad rara, cuyo anclaje, cuyo eje está en la prevalencia, y no tiene nada que ver con los otros dos temas. Estas son enfermedades que son muy poco prevalentes a nivel individual. Sin embargo, perdón, se da lo que se denomina la paradoja de las enfermedades raras, y es que a pesar de que cada una de las enfermedades por sí sola, individualmente, es muy poco prevalente, el conjunto de las enfermedades raras es un problema de salud pública. Salió el año pasado un estudio que hace como la mejor estimación respecto de qué porcentaje de la población tendrían enfermedades raras, un estudio de Wen Kang del año 2019, y esas cifras oscilan entre el 3,5 y el 6% de la población. Por lo tanto, estamos frente a un problema como era la diabetes hace algunos años atrás, como podría ser la hipertensión, o como podría ser los problemas cardiovasculares, o no sé, hay muchos problemas de salud que tienen ese porcentaje. Por lo tanto, la enfermedad rara requiere un conjunto de políticas y un conjunto de herramientas financieras para administrarlas en conjunto. Distinto va a ser cómo se administra cada una en particular, ¿no? Y por lo tanto, entonces, yo creo que la reforma de salud que va a venir a raíz de las reformas constitucionales que felizmente vamos a tener, nos van a generar el espacio, probablemente al interior de la seguridad social, que vamos a tener que rediseñarla, no más ISAPRES, no más FONASA, sino que vamos a tener una gran seguridad social nacional para todo el mundo, con un consejo representativo, y ese es el espacio, no el Ministerio de Salud ni el Congreso actualmente, para resolver problemas que afectan a la población en el largo plazo, ¿no? Porque finalmente aquí lo que pasa es que las agendas políticas siempre miran a 4 años, a la próxima elección, y todos estos temas que son temas de largo plazo finalmente quedan descuidados. ¿Sí? La ley Recarte Soto fue para tapar un problema en ese momento, no para resolver el problema de la ciudadanía en el largo plazo. Sí, lo que nos plantea Ronnie Lenz de alguna manera nos sitúa en un timing que tal vez nos aleja un poco de algunos logros anteriores que podrían irse produciendo, por ejemplo, a través de la comisión de la cual nos estaba hablando la senadora Goich. Y aquí yo les quiero plantear también a los demás participantes. Podemos ir después, Ronnie, también avanzando ahí en cuáles podrían ser puntos intermedios en ese timing. Pero les quiero comentar que en conversatorios anteriores, nuestros invitados internacionales, personas muy renombradas de organizaciones y de la academia internacional, coincidieron, me llamó personalmente la atención, en elogiar a Chile, o al menos a quienes han tomado la iniciativa en este campo en el país, entre otros nuestros anfitriones hoy día en este conversatorio, por los avances logrados, por la conversación que estamos teniendo sobre este tema. Pero estos elogios, que son muy estimulantes por una parte, me da la impresión que chocan a la vez con un diagnóstico más bien negativo que hemos escuchado también cada vez que nos comparamos con nuestros propios vecinos. Coinciden todos en que pese a nuestro liderazgo en desarrollo humano que conocíamos en estos días por el PNUD de Naciones Unidas, a que estamos haciendo más exámenes PCR que nadie en nuestro subcontinente, en enfermedades raras estamos atrás a nivel regional, comparado y peor que nuestros aproblemados vecinos incluso. ¿Es así? ¿En qué estamos tan mal, Juan Alberto Lecaros? Bueno, gracias, Mauricio. Bueno, hay que ser cauteloso con respecto del punto de vista de qué instrumentos jurídicos utilizamos para poder abordar una problemática de salud tan compleja como son los pacientes de enfermedades raras. Y en ese sentido yo creo que lo primero que tenemos que hacer como Estado, darnos cuenta que esto es una política de Estado, ¿no? No es una política de gobierno, una política de largo alcance, y en ese sentido requiere de un instrumental, digamos, jurídico más complejo, digamos, que otros fenómenos. Y en ese sentido, lo que primero tendríamos que hacer es reconocer verdaderamente los pacientes de enfermedades poco frecuentes que tienen un estatuto jurídico propio, ¿no? Yo creo que ahí con la ley Recarte Soto se les generó una expectativa de quedar bajo un paraguas jurídico que comprendía de alguna manera, por lo menos por la vía del financiamiento, el reconocimiento
de estos grupos, digamos. Pero yo creo que no es así, y en ese sentido la evidencia muestra de que después de 20 años, te diría yo, en el mundo con legislación, con planes nacionales, con programas y estrategias sobre estos temas, lo que demuestra es que la legislación de un u otro modo, según el énfasis que tenga, ayuda. Ayuda porque de alguna manera lo que hace es visibilizar y darle un estatuto jurídico reconocido a determinados grupos que requieren múltiples necesidades, digamos, de cuidados coordinados, de acceso a tratamientos, de diagnósticos precoces, de una comunidad, digamos, médica preparada, formada, en fin. Y en esto, te diría yo, la evidencia ha mostrado que el estudio de 20 años de regulación en estas materias, hay países que funcionan tiquitaca, como por ejemplo la Unión Europea, bajo el paraguas, digamos, supranacional. Todos esos países tienen planes nacionales, tienen legislación y tienen sus programas y estrategias. Pero no es lo que es común en todo el mundo, y aquí esto es súper variable. Por ejemplo, y aquí voy a tomar el punto de partida que tú me dijiste, bueno, estamos muy atrás respecto de otros países latinoamericanos, pero otros países latinoamericanos, tú lo ves, lo que tienen es finalmente una legislación, pero que carece realmente de efectividad y implementación. Y ese es el problema cuando confiamos demasiado que bajo el paraguas de una legislación vamos a poder desarrollar una política de salud compleja como es para enfermedades poco frecuentes. Y en ese sentido yo sería cauteloso y invitaría un poco más a la estrategia que invita a la senadora de ir con un enfoque regulatorio escalonado, ¿no? Primero veamos o establezcamos por lo menos un instrumental de un plan quizás nacional, como operan algunos países, solamente con plan nacional y no con legislación, y después vemos si hay necesidad o no de construir una legislación marco. En ese sentido, si uno mira la ley del cáncer, es un muy buen ejemplo, por ejemplo, de legislación marco, en que uno podría cambiar perfectamente el nombre de enfermedades raras, donde se construye todo el instrumental necesario para tener una visión de largo plazo. Entonces, yo creo que hay que ir etapa por etapa, y en la primera etapa, por lo menos, tener un reconocimiento jurídico de estas enfermedades. Ya, vamos a ir avanzando también en esas materias y en esas políticas escalonadas que podrían irse abordando en aras de ir aprovechando los tiempos, ¿no? Y atendiendo urgencias. Pero antes, y un poco ya en esa línea, Carla Castillo, ¿se están usando bien, por ejemplo, los recursos de la ley Ricarte Soto? Se plantea, por ejemplo, que en una de esas debiera atender a que se vayan traspasando más enfermedades del GES para liberar recursos para las enfermedades raras a través de la ley Ricarte Soto, que con todos los defectos que le veía Ronnie Lenz, es un instrumento que está ahí disponible al menos, ¿no? Es una vía que pudiera ver cómo entender, por ejemplo, que economías mucho más débiles que la chilena, como estaba planteando también Juan Alberto, entreguen mejores coberturas de salud a sus habitantes. Tenemos que esperar, como decía Ronnie Lenz, la gran reforma constitucional y un nuevo sistema más global, o podemos ir, por ejemplo, a través de estas mejores gestiones de recursos, administrando mejor la situación. Uy, es una pregunta bien amplia y compleja, pero voy a ir tratando de responderla por partes. Lo primero que hay que decir es que, como bien dijo Ronnie, la ley Ricarte Soto no es una ley que viene a resolver el problema de las enfermedades poco frecuentes. Por lo tanto, no le podemos exigir a esta ley que lo haga. Sería injusto así hacerlo. Ahora, dicho eso, también hay que decir que los recursos destinados a la ley Ricarte Soto son bastante limitados, y por eso es que tiene este proceso de priorización que es también bien estricto, ¿no? En que hacen una evaluación de cada uno de estos problemas y tratamientos de alto costo que en el fondo son candidatos, pero luego entran finalmente muy pocos al régimen por esto mismo de los recursos limitados. Ahora, como concepción, la ley Ricarte Soto es bien interesante porque es el único instrumento que tenemos como país que es universal. Es un instrumento que rompe las barreras, que esto también es parte de la pregunta que hacían, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro sistema de salud? El problema es que tenemos un sistema de salud que es muy segmentado. Tenemos un problema de salud que es muy segmentado, que además segmenta por riesgos, ¿no? Que tenemos a una población más rica, más sana en un seguro, y tenemos una población más envejecida, más enferma y más pobre en otro compartimento. Entonces, la ley Ricarte Soto como concepción es interesante porque es un instrumento que es universal. Es universal y por lo tanto, de lo mismo de donde vienes, esta ley te cubre igual. Y eso es algo que, bajo mi punto de vista, deberíamos tender a replicar, ojalá a nivel sistémico, pero también podría ser en otros instrumentos. Dicho eso, creo que sí se puede proveer
eficiencia, y ahí hay, sobre todo en el caso de las enfermedades poco frecuentes, muchas oportunidades que tienen que ver con la conformación de redes a nivel nacional, por supuesto, pero también a nivel regional, porque pensemos que Chile ya es un país muy chico, y además las enfermedades poco frecuentes son, como su nombre bien lo indica, poco frecuentes. O sea, imagínate cuántas personas de cada una de estas enfermedades, porque a pesar de que en globo son muchas personas, cada una de estas enfermedades tiene un tratamiento distinto, un diagnóstico distinto. Entonces, una forma de hacer eficiente esto tiene que ver con agruparse, ¿cierto? Con comprar juntos, con unirte con otros países que tienen una masa más importante, ¿cierto? Y lograr, de cierta manera, quebrarle un poco el brazo a la industria, porque si bien una cosa son las enfermedades poco frecuentes y otra cosa son los tratamientos de alto costo, en el caso de las enfermedades raras, lo que pasa siempre es que estas dos cosas convergen, porque los tratamientos, cuando existen, porque hay algunas enfermedades que no necesariamente tienen tratamientos y no necesariamente tienen tratamientos efectivos, ¿no? Pero cuando existen son extremadamente caros, son de los más caros que podamos ver. O sea, lo vemos en las noticias cuando vemos que hay un niño que está esperando un medicamento que cuesta 1.000 millones de pesos. Entonces, claro, hay formas en que podemos hacerlo más eficientes. Creo que pedirle a la ley Ricardo Soto que se haga cargo sería un poco injusto, pero sí podemos buscar formas. Ya, ahora están dando vuelta varias ideas aquí. Yo quisiera, antes de darle de nuevo la palabra a la senadora Goich, ver cómo ven los demás la iniciativa de la mesa de trabajo que ella nos comentaba y la prioridad que pareciera ser que todo el mundo le da en este debate a la necesidad de los registros de pacientes, de enfermedades, registro farmacológico, como puntos de partida para ir avanzando en estos planes escalonados de los que nos hablaba Juan Alberto, o apuntando hacia las grandes reformas que debieran venir de nuestro sistema de salud, como planteaba Ronnie Lenz. Carla, tú misma, ¿cómo acoges esta configuración de la mesa, o qué propuesta le harías a la senadora para que se configure esa mesa? A ver, Y yo valoro... prioridades que abordar ahí. Sí. O sea, valoro en primer lugar la iniciativa. Creo que el problema de las enfermedades poco frecuentes es un problema que tenemos que abordar como sociedad, que no es un problema que tenemos que dejar a cada individuo particular que pueda o no tener el problema en esta especie de, ¿cómo se llama?, lotería natural, ¿cierto? En que tú tienes miedo de que te pase a ti, porque si te pasa a ti, no solo estás enfermo o tienes que cuidar a alguien que está enfermo, sino también te empobrece. Entonces creo que la visión como sociedad es fundamental, y en ese sentido una instancia en que se juntan distintas disciplinas y distintos intereses, me parece que avanzamos en el sentido correcto, que es de resolver cómo como sociedad abordamos este problema, y luego cómo como sistema de salud lo abordamos, porque una cosa es la sociedad, obviamente, y otra cosa es el sistema de salud que tenemos, que ahí nos tenemos que hacer cargo también de resolver el problema. Ya, ahí, por ejemplo, Juan Alberto, porque aquí la senadora nos está hablando de un trabajo como con meta bien apurada, de aquí a marzo sacar un informe, en fin, propuestas que estarían disponibles en el corto plazo. ¿Cómo lo ves y quién tendría que integrar la mesa? Bueno, yo creo que aquí lo clave y un poco lo que muestra la realidad de otros países es que el trabajo coordinado y cooperativo en esta materia, principalmente con asociaciones de pacientes que han jugado un rol clave en mover esto, es súper importante que estén arriba de esta conversación, digamos. Pero por otro lado también yo creo que hay que tener un piso por lo menos de levantar información de que tenemos de alguna manera años de evidencia que nos permiten decir, bueno, cómo han sido exitosos los países en regular o en planificar estos temas. Y en ese sentido, por ejemplo, Australia en el 2015 levantó una información, más de 30 planes nacionales, y a partir de ahí él sacó como un condensado, un precipitado. Entonces es importante partir de cierta evidencia. ¿Y quiénes tienen que participar? Yo creo que aquí los actores son bien conocidos, digamos, en términos, desde luego, las sociedades científicas, los médicos, pero yo pondría 3 palabras. 1, coordinación en términos de información, participación la ciudadana, y ver qué posibilidades hay de la cooperación internacional. Yo creo que lo que dijo Carla es clave. Una de las, objetivos, digamos, o los resultados exitosos de ciertos países ha estado dado por las redes internacionales que han construido. Sí, de ahí, de hecho, yo les relevo la gran forma en que, por ejemplo, la Unión Europea ha abordado el tema en el conversatorio anterior.
Teníamos a la representante ahí de las organizaciones italianas que nos daba un testimonio deslumbrante de la interacción que han tenido y la colaboración internacional que han tenido en un bloque que tiene toda una sistematicidad, ¿no es cierto?, para funcionar como región unida. Ronnie Lenz, hablando de las etapas escalonadas que pudiéramos tener, claro, quiero destacar lo que nos planteabas antes, en cuanto a que uno quisiera creer que las enfermedades poco frecuentes son tan poco frecuentes que tienen un indicador de siniestralidad muy bajo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, usando el lenguaje de los seguros, pudiera haber una forma de financiar no tan difícilmente los tratamientos a un costo que no sea tan alto cuando se reparte ese costo entre todos. Pero tal como tú nos destacabas y como dice, por ejemplo, publicaciones que se han hecho como el del Journal of Rare Disease, el Orphanet Journal of Rare Diseases, las enfermedades raras son un gran número de diversas afecciones con baja prevalencia individual, pero que en conjunto pueden afectar, y según ese estudio era entre un 3,5 y un 5,9% de la población. Tú nos dabas cifras parecidas. Sí. Este costo financiero es lo que hace todo más difícil en definitiva, y si es así, ¿no debiéramos ser menos maximalistas o menos aspiracionales en cuanto a una gran reforma y partir de una vez por todas con un plan paso a paso? Uno de los cuales puede ser la mesa de trabajo que hemos estado comentando, paso a paso, la expresión de moda, ¿no es cierto?, a propósito de la pandemia, y en un programa dinámico, evolutivo, escalonado, como decía Juan Alberto Lecaros, que vaya sumando con los años, tal como ocurre, por ejemplo, de hecho, con el auge. Mira, no, el auge es distinto a lo que se plantea en esta discusión. No, me refiero a que se van sumando patologías paulatinamente, digamos, y no es maximalista. No, mira, Mauricio, yo creo que la ciudadanía ya se cansó del paso a paso. Cuestión de ver la popularidad del presidente, ya se cansó de las respuestas, hay que ver los movimientos sociales, y por eso tenemos reforma constitucional, porque ya las estrategias de paso a paso ya no te dan resultado, entonces esto hay que pensarlo de manera más grande, ¿no? Y por lo tanto, si uno no se replantea el tema, va a quedar fuera de la discusión, eso es lo que va a pasar. Pero bueno, yo creo que es bueno aprovechar los espacios y es bueno aprovechar lo que nos plantea la senadora. Ella sabe que nosotros siempre estamos a disposición desde el Instituto de Salud Pública, constantemente la estamos apoyando y la vamos a seguir apoyando en esta tarea. Pero le voy a dar unos números para que utilicen el trabajo de enero, ¿no? A ver. Este mismo estudio señala que las enfermedades raras, porque hay distintas definiciones de prevalencia, ¿no? Pero tomando la definición más común, como la que trabaja la Unión Europea, que es la misma que tenemos acá de 5 por 10.000, tenemos alrededor de 5.300 enfermedades raras, ¿no? que hacen este porcentaje del cual hablas tú, que puede llegar hasta el 5,9% de la población. Ahora, de esas, hay un porcentaje que no es muy alto, que es el 4,2%, que son alrededor de 150 enfermedades raras, que son las que dan casi el 80% de la carga de enfermedad. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de las 5.000. Estamos hablando que tenemos que dar una respuesta estructurada en las 150. Entonces, para que no nos perdamos. Las que son muy, muy raras, claro, esa va a ser muy difícil que inclusive un país de altos ingresos las pueda acometer, ¿no? Pero este otro grupo de 150 es una cosa que sí está dentro del horizonte para uno de los países que tienen mayor nivel de ingreso per cápita en América Latina. Lo otro, si uno revisa las cifras de la ley Rigarte-Soto, la ley Rigarte-Soto en su conjunto es el 1,4% del presupuesto de FONASA, o el 1,2% del presupuesto del ministerio. O sea, estamos hablando del presupuesto de un hospital grande. Un hospital base tiene ese presupuesto. Entonces, no, tampoco estamos hablando y tenemos 200 hospitales en el sistema hospitalario chileno, ¿no? Entonces, la cantidad de recursos que le destinamos no es una cosa que uno dijera, mira, aquí podemos hacer maravillas. No, es una cosa muy modesta. Ahora, yo hice un ejercicio para el año 2018 respecto de cuánto de la Rigarte-Soto va a enfermedades raras, porque eso es lo que le interesa a la gente, por eso estamos en este conversatorio. Claro. Y la ley Rigarte-Soto no es toda para enfermedades raras, es una parte. Solamente el 4% o el 4 al 5% de los pacientes son de enfermedades raras. Y que básicamente son los que teníamos en el programa de FONASA que creamos nosotros en la década de los 90 y que posteriormente se arrastró y que posteriormente se traspasó a la ley Rigarte-Soto. No nos olvidemos de eso. Eran fondos que el FONASA ya destinaba. Y esos pacientes, como dice Carla Castillo, efectivamente son pacientes caros.
Y ese 4% o 5% de pacientes absorbe cerca del 35% del gasto de la ley Ricarte-Soto. Por lo tanto, uno no puede darle el mismo tratamiento a los pacientes que tienen cáncer, que es como la mayoría de los pacientes que están ahí, las cáncer de mama, a los pacientes que tienen artritis reumatoide, a los que tienen esclerosis múltiple, que no son enfermedades raras. La enfermedad rara tiene que uno sacarla y tratarla de una manera distinta, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de educación y desde el punto de vista de cómo se organiza la red, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que o sea, voy a poner algunos números sobre la mesa. Este porcentaje que hoy día estamos gastando nosotros en enfermedades raras es el 0,4% del gasto de FONASA. Y por lo tanto, yo invito a la gente, y podemos revisar los números, a que este porcentaje en el periodo de los próximos 10 años debería llegar a un 2,8% del presupuesto de FONASA para recién hacernos cargo del problema de enfermedades raras en el país. Ese es el orden de magnitud de que estamos hablando. Ahí uno tiene una respuesta estructurada para la sociedad, y no voladores de luces, de paso a paso, y cosas que finalmente en la perdiz, los pacientes saben, y los médicos que tratan enfermedades raras también lo saben. Ya. Bueno, qué bueno, Ronnie, que nos provocas, digamos, con esas evaluaciones y con esos datos que son súper duros. Senadora Carolina Goich, ¿cómo recoge usted justamente este planteamiento, por ejemplo, y este cansancio con los pasos a paso? O sea, como apostar, subir las apuestas, de alguna manera, como plantea Ronnie Lenz, en cuestiones más de fondo. Sí. ¿Cómo lo recoge usted, senadora? ¿Y qué factibilidad hay también, pensando en que usted está involucrada también ahí en la actividad política, si bien con plazos acotados ya por delante, pensando en nuestra gran reforma, más que reforma, nuestra creación de una nueva constitución? Sí. ¿Podemos Yo esperar eso? siempre he hecho el ejercicio de tratar de ponerme en los zapatos de los pacientes, de las personas, ¿ah? Y entender que además aquí no hablamos de enfermedades, sino que hablamos de enfermos, hablamos de personas, ¿ah? Creo que muchas veces el error que cometemos es decir estos son cifras solamente, y quizás lo que le falta a la salud también es esa mirada más humana. Y entiendo el cansancio, es que es inaceptable que finalmente la vida de un niño dependa de una campaña por televisión, que era lo que se refería a Carlos. O sea, habiendo un medicamento existiendo, eso debería estar garantizado, ¿no? Yo parto de ahí y entiendo la indignación que eso nos genera a todos, más todavía la angustia a quienes lo viven. Pero creo que también tenemos que ser capaces de reconocer lo que hemos hecho. Y yo ahí le quiero transmitir un poquito más de esperanza a Ronnie, como una mirada más positiva. Me encanta escuchar a la Carla, que la Carla reconoce el granito de la Ricarte-Soto, fue efectivamente universalidad, y a mí me tocó estar en la pelea, y veníamos de la lógica del GES, que dejaba a algunos fuera porque estaba en un sistema de salud o estaba en otro, o porque tenía recursos o no, y es establecer ese principio en la legislación fue un hito bien importante. O cuando sentamos a los pacientes a la mesa, y la discusión de la Ricarte-Soto se dio completa con los pacientes y con los familiares, con las agrupaciones sentadas, y quedaron incorporadas en la ley. O sea, eso es una innovación respecto a la legislación y que además llega para quedarse. Después lo hacemos también en la ley del cáncer, que parte desde plantear las bases de la ley a quedar incorporado en algo que es más bien el ordenamiento como política pública permanente. Sabemos que no resuelve los problemas de cáncer de un día para otro, pero nos permite ir avanzando en una estrategia que está en el plan nacional, que queda como obligación de Estado. Ese es el paso a paso, y progresivamente. Yo, con harto cariño, quiero decir, la constitución, la nueva constitución, probablemente no le va a cambiar la vida a muchas de las familias que están esperando un tratamiento. Yo no soy capaz de decirle voy a esperar 3 años a que tengamos eso listo para ver cómo resolvemos su problema de salud hoy día. Entonces tenemos que ser capaces de avanzar, y lo que yo veo es que tenemos capacidades que no son, podrán parecer pequeñas, pero no son menores. Dino, y permíteme decirlo, tú me preguntabas, cerramos el foro de la PEC, muy además en consistencia, trabajamos en conjunto, ya eso es valioso, porque muchas veces el problema en salud es que, claro, está la institucionalidad pública, la institucionalidad privada, por otro lado los legisladores, ya que hayamos cerrado en sintonía, con compromisos bien concretos, tienen que ver con retomar la mesa de trabajo que se había perdido, justamente la comisión asesora en materia de enfermedades
poco frecuentes, enfermedades raras. Eso ya es importante, retomar una buena instancia de coordinación, la mesa de trabajo con la sociedad civil o la adhesión a Orfanet, que también la planteó. Eso es súper concreto y está en el contexto de este trabajo en conjunto. Lo otro es reiterar, la ley Ricartes Soto no es una ley para enfermedades raras y no la podemos medir como una ley para enfermedades raras, es una ley que busca protección ante tratamientos de alto costo. Y ahí sí, permíteme ser crítica, al igual que Ronnie, muchas veces en la discusión legislativa, Hacienda, la Dirección de Presupuesto, interviene y nos mezcló cosas que debieron haber ido por el GES, o sea, un tratamiento para mujeres con cáncer de mama, ¿por qué tiene que ir por la Ricartes Soto? Debería estar contemplado en la garantía que nosotros tenemos hoy día dentro del GES, dentro de un sistema donde está contemplado el cáncer de mama. Y eso es un juego presupuestario. Y ahí quiero terminar como esta reflexión con que nosotros en materia de salud también tenemos que ser capaces de mirar otras cosas que no son solamente financiamiento. Yo creo que nosotros podemos aumentar el porcentaje de recursos que destinamos del PIB a salud, a enfermedades raras, sin duda eso es importante, pero eso no basta. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el acompañamiento social más integral a las familias es clave. El acoger, el escuchar, o sea, el peregrinaje de las familias en búsqueda además de un diagnóstico tiene que ver mucho también con eso. Obviamente es importante el acceso al tratamiento, pero toda esa otra mirada la podemos resolver entregando capacitación, pautas a quienes están y que no necesariamente son los especialistas, pero son con quienes se encuentran las familias. Esas cosas las tenemos que incorporar. O la prevención, la detección precoz, la consejería genética, pasan en algunas cosas por codificar un examen que hoy día no es tan caro y que nos permitiría significativos cambios. Entonces, mi invitación respecto a este plan es esas cosas que podemos hacer hoy día, aprovechemos de hacerla, pongámosla en un carril donde nos pongamos todos de acuerdo, además y que eso nos dé garantía de continuidad más allá del ciclo político, y bienvenida además las discusiones más estructurales, que por supuesto también las necesitamos, pero son dos cosas que tenemos que hacer a la par. Una cosa no quitaría la otra, diría usted, por lo que le estoy entendiendo. Por lo demás, con otra observación, porque, senadora, usted está planteando ahí que de alguna manera esta dispersión legislativa con leyes de distintos alcances, como todo el plan Auge versus la ley Ricartes Soto o la ley misma nacional del cáncer que usted citaba también, en la que usted tuvo un rol protagónico en la gestación y desarrollo, hay de pronto esas incoherencias que usted nos citaba. Ciertas coberturas que deberían estar por una están por la otra. Por eso también le preguntaba antes a Carla respecto de si no sería a veces más del caso liberar recursos de la ley Ricartes Soto, cubriendo vía GES algunas prestaciones. Todo esto no le da la razón a Ronnie Lenz en cuanto a que estos paso a paso de pronto nos van haciendo tropezar con algunas incoherencias que demoran el camino, senadora. Yo quiero poner un solo ejemplo de las cosas que tenemos que arreglar y que no pasan por una ley. Cuando tú compras el mismo medicamento, no me pida el nombre hoy día, pero lo compras por la ley Ricartes Soto, por la forma en que establecimos que se hacen las compras agregadas, algo explicaba Carla, ¿no es cierto? Tú los puedes hacer en convenios regionales, sale más barato que lo que compramos, el mismo Ministerio de Salud lo compra, el mismo medicamento, que lo que lo hacemos vía GES. Eso no puede ser. Claro. O sea, ahí hay recursos que se pueden optimizar si nosotros integráramos la compra del mismo medicamento. Pero te demuestra que sí hubo una virtud en discutir cómo nosotros en compras agregadas, regionales, podemos tener mejores condiciones para negociar un precio. Entonces, creo que hay un desafío importante de la política pública que tiene que ver con coordinación. Me parece que era parte de lo que nos planteaba Juan Alberto. Y eso no cuesta mucho, es sentarse a la mesa y es definir pautas que todos vamos a seguir y mecanismos también de verificación, que yo creo que eso es muy importante. La gente a veces se cansa de participar, hace un plan y queda guardado en el cajón. Eso es lo que nos sirve, sino que nos comprometamos todos y algo que insistimos mucho en cáncer, que la ley sirva para darle continuidad más allá del cambio de ministro, más allá del cambio de presidente, más allá del cambio de parlamentarios. Los pacientes siguen, ¿no es cierto? Las personas siguen enfrentando la enfermedad.
Sí, a propósito de lo que usted comentaba, senadora, quiero compartir con ustedes que en nuestro primer conversatorio tuvimos los testimonios de pacientes, de familias, y recogimos justamente la experiencia de la odisea interminable de las familias en busca de atención, de diagnóstico, primero que todo, que demora años, y después de atención y coberturas de acceso. Pero también, por ejemplo, la importancia que tiene la comunicación entre pacientes, la colaboración, el rol que están teniendo también en otras sociedades las agrupaciones de pacientes. Hay un temazo ahí en cuanto a la colaboración y a cuánto puede significar además para la salud de la gente finalmente el sentirse acompañado en este camino tan pedregoso. Ya que se ha planteado, Carla Castillo, vamos intercambiando palabras. Si hay alguien que quiere interrumpir y acotar algo, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Ahí vamos distribuyéndolo y la palabra, digamos, y repartiendo la conversación. Pero Carla, ya que se ha planteado justamente temas de gestión administrativa en la administración de los recursos disponibles que hay por estas vías distintas y a veces un poco disparejas, y antes de una ley de enfermedades raras, antes del registro de pacientes, antes de esta grande reforma que estamos comentando, que también hay que encaminarse a ella, ¿cuánto margen hay hoy, por ejemplo, a nivel administrativo con las capacidades que tenemos para dar mejores respuestas a los pacientes? Por ejemplo, ¿se puede aprovechar la red pública para atención de pacientes de enfermedades metabólicas? ¿Están los especialistas para eso? Está el caso de las enfermedades metabólicas que requieren, por ejemplo, que pacientes viajen desde regiones lejanas a Santiago a controles en el INTA, en enfermedades del metabolismo que en una de esas pudieran tener atención remota en hospitales regionales, con conexión a especialistas que estén en red. ¿Se puede hacer eso con algún grado de éxito sin hacerlo salir de sus regiones, por ejemplo? Ya. Carla, a ver, está micrófono encendido, a ver. Es que me habían muteado. Ya, ahí sí. Sí, o sea, hay un espacio bastante amplio para hacer más eficiente lo que hacemos. En cuanto a los recursos, son limitados. Y lo que hablábamos antes de la segmentación del sistema, de esta idea de que tenemos un sector público, un sector privado, los especialistas, por ejemplo, ya son limitados y están distribuidos de manera desigual entre los dos sistemas. Eso ya es una muestra de una cuestión sistémica, y eso es algo que a mí me gustaría acotar, que creo que en esta mirada de que el auge está acá, que la Regarte Soto está acá y todo eso, creo que falta esta mirada sistémica de no ir parchando una cosa con otra y de que se nos crucen y de que entonces el paciente ya no sabe a dónde ir o cuál es, en el fondo, hacerle fácil lo que se llama la trayectoria del paciente. Obviamente, sobre todo en estos casos en que hablamos de cuestiones bien difíciles. Pero volviendo a la pregunta sobre la eficiencia. Entonces, estos recursos financieros, que no son los únicos que necesitamos, son limitados. Los recursos humanos son limitados. La formación de especialistas, de genetistas, de personas de laboratorio en genética es limitada en el país y además está distribuida de manera desigual. Y no está distribuida de manera desigual solo entre el sistema público y el privado, sino también geográficamente. O sea, están casi todos en la región metropolitana, y es por eso que las personas que viven en Coyhaique tienen que venir a Santiago. O sea, cuando hablo de una visión sistémica me refiero también a la mirada país, y el acceso. Y efectivamente, muchas de esas cosas que tú mencionaste, con voluntad probablemente se podrían implementar. Y en el caso de los medicamentos, que es un tema que a mí me atrae mucho, se puede lograr un montón de ganancias de eficiencia. Existen arreglos de riesgo compartido, que en el caso de los medicamentos de alto costo, muchos países los están utilizando. El tema de la compra conjunta que mencionaba antes genera unos ahorros bien importantes. Incluso en lo que mencionaba la senadora, ¿no? Hay medicamentos que se compran, el mismo Ministerio de Salud los compra por distintas vías y tienen precios distintos, y eso es porque hay distintas formas en que pueden comprar medicamentos los hospitales, los sistemas de los seguros, los servicios de salud. Pueden comprarlos por trato directo, pueden comprarlos por licitación, pueden comprarlos a través de Senabast, y todas esas los llevan a precios distintos. Entonces, efectivamente existen varias oportunidades
que no necesariamente requieren de leyes o de normativas asociadas, sino más bien de la voluntad, pero insisto en esta idea de que con esta mirada sistémica, que no es parcelado, que no es segmentado. Quiero comentarles que estamos recibiendo hartos comentarios de quienes están viendo este conversatorio. Por ejemplo, están haciéndonos ver, no sé cómo decir, telespectadores, internautas que están sintonizándonos a esta hora a través de la web, que en las agrupaciones, por ejemplo, se destaca que se ha avanzado a raíz del día de la conmemoración de la enfermedad rara que se estableció para el último día de febrero, que fue también una noticia reciente que alcanzamos a comentar justo en nuestro conversatorio anterior, y que hay que avanzar en la definición de las enfermedades raras. Entendemos que se refiere al registro y en los medicamentos huérfanos, que es un tema que también hemos mencionado en las conversaciones anteriores. Preguntan, por ejemplo, si se ha evaluado legislar para que efectivamente se hagan estudios clínicos en Chile. Es una pregunta que les dejo ahí por si alguien la quiere recoger. Y hay otra persona que nos está comentando, Igor Navarrete, que cuando un ministro dice que prefiere que los pacientes judicialicen sus casos, de alguna forma está demostrando ese ministro del gobierno y del signo que sea, que no hay voluntad política de hacerse cargo de estos temas de las enfermedades raras. Y eso me lleva a la pregunta que le quería formular ahora a Juan Alberto Lecaros, porque pareciera ser que hay un riesgo que ya no es riesgo, sino que una realidad que está presente, que es la judicialización de los casos. Tribunales contradiciendo las negativas de cobertura, obligando entonces a prestadores, a aseguradoras, a ISAPRES, si es el caso, al mismo Estado a hacerse cargo. Caso a caso, como ocurre como es el sistema de derecho chileno. ¿Cómo evaluar, Juan Alberto, ese peligro de políticas públicas caso a caso dictadas por el Poder Judicial en reemplazo de los poderes ejecutivo y legislativo, y más cuando hay demoras o, como planteaba Ronnie Lenz, cuando hay un trabajo largo que hacer que tiene también aristas institucionales del país? Bueno, esto muestra que esto es un problema complejo, que requiere de una política de Estado y por lo tanto voluntad de Estado. Yo entiendo a veces las voces escepticistas que ven muy difícil poder coordinar una voluntad de Estado, digamos, cuando al final de cuentas cada periodo de gobierno vela por sus propios intereses, pero no hay que confundir el ir a una política paso a paso para construir una política pública en esta materia del paso a paso para pagar. Esto no es solo billetera. Es decir, hacer una política pública no es simplemente pagar tratamientos. Y yo creo que esa es una visión bastante limitada para entender la construcción de una política más amplia. Y precisamente lo que tiene que hacer una política más amplia es evitar que se abra la puerta de la judicialización. Cuando empezamos poco a poco, es decir, al final de cuentas este activismo judicial lo que está mostrando es una deficiencia de la política pública, está mostrando una deficiencia de los colegisladores. O de alguna manera de las agencias de gobierno para ir por lo menos implementando líneas que reduzcan esta, digamos, falta de expectativa, digamos, ¿no? De hecho, pasó en algunos países de Latinoamérica, en Costa Rica, el proceso de judicialización, hoy en día hay 700 casos que se llevan casi el 15% del presupuesto nacional de salud. Y por lo tanto hay que tomar una iniciativa de construir, yo creo, paso a paso, escalonadamente, una política pública con esa mirada final yo creo, de ir reconociendo a nivel de una legislación especial las enfermedades raras. Pero quisiera simplemente más cerrar, es decir, yo creo que acá la tercera sala de la Corte Suprema está dando una señal de activismo judicial para diciendo legislen, regulen este tema, ¿no? Sí, de hecho, la frase consideraciones presupuestarias no caben cuando se trata de cuestiones de vida o muerte, es decir, bajo esa vía, digamos, está complicado el sistema, el pagador, ¿no es cierto? Ronnie Lenz, ¿vas a apuntar algo sobre eso? No, yo estoy totalmente de acuerdo y parece que al final comienzan a pelear el argumento que te estoy dando. O sea, la institucionalidad que nos dimos, que fue esta apurada y mal implementada ley Recarte Soto, que a todo esto tiene una ejecución que no es 100% de los recursos, sino que varía, algunos años el 60%, otros el 70%, en los últimos 3 años en promedio ha sido como 80%, así que ni siquiera el Estado ejecuta todas las platas que tiene presupuestadas. Pero bueno, la ciudadanía, ¿por qué reclama? Reclama porque la política pública, llamada Ley Recarte Soto, y administrada por la gente del ministerio que tiene nombre y apellido, no es una cosa que se vea legítima porque no es transparente. Entonces, claro, cuando una persona tiene algún problema, ¿qué hace? Tiene que ir a donde un juez y judicializa el problema, y el juez falla en función del derecho de la persona, pero el juez no es un asignador de recursos sociales como es la seguridad social.
Por lo tanto, uno no puede trasladarle a las Cortes un problema que es de salud pública. Y por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que reconstituir ese tejido de políticas públicas, de instancias, y que yo creo que, desgraciadamente, y me van a perdonar, pero yo creo que el ministerio ya no dio con el ancho nomás. Porque han pasado cuántos ministros, cuántas administraciones, cuántos gobiernos, y venimos discutiendo exactamente lo mismo y no pasa nada. Si no pasa nada, si la ley Ricardo Soto, ¿qué cosa es? Otra vez, es el programa de medicamentos de alto costo que tenía el FONASA, que lo iniciamos nosotros en la década de los 90, porque además este tema, y voy a volver sobre eso, me acordar de que pronto todos vamos a ser raros, todos vamos a ser raros, entonces es bonito este problema desde el punto de vista de la política social. Posteriormente le sumaron una serie de cosas, entre ellos principalmente el cáncer de mama, para taponear el GES, para que el GES tuviera como una válvula de contención, porque como tú ya priorizaste el problema de salud, no la tecnología, entonces tenías que dar respuestas a la tecnología. Y entonces la forma de taponear el tratamiento del cáncer fue llevándose a la ley Ricardo Soto, donde se evalúan tecnologías. Y para que sepan los pacientes de cáncer, que le gustan tanto a la senadora, hoy día los pacientes que cubre la ley Ricardo Soto solamente son el 30% de las mujeres que tienen cáncer de mama, que son las ER2 positivos. El 70% de mujeres que tienen cáncer de mama con ER2 negativo no están siendo cubiertas con los tratamientos de drogas actuales, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es un tapón, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que todo el problema sea económico. A mí se me invitó porque ¿cómo se llama? La discusión era económico-legislativa, por eso, y yo, como soy economista, pongo el tema económico, pero reconozco que hay una serie de otros elementos, ¿no? De todas maneras hay que avanzar en la elaboración del Registro Nacional de Pacientes, de todas maneras. Y esto le diría yo a los pacientes que no esperen al Estado ni ninguna legislación. Vamos conversando con las universidades, vamos conversando con los prestadores en la industria farmacéutica y vamos construyendo un registro. Ya. Porque si no, Bueno, vamos a estar años esperando. Sí, de acuerdo. Ahí... Sí, otro. Yo creo que tenemos que crear el fondo de enfermedades raras, y el fondo de enfermedades raras tiene que ser parte del Plan Universal de Salud. Y yo ya tiré una cifra sobre la mesa, 2,8% del Plan Universal tiene que ir enfermedades raras. Tenemos que mejorar el diagnóstico, tenemos que construir la red de prestadores. En Europa, una de las políticas que se utiliza para manejar el tema de enfermedades raras, porque la ciudadanía no siempre tiene el poder para colocar estos temas, es tener centros especializados en enfermedades raras, porque los grupos médicos tienen más poder político y representan esto a las autoridades de la seguridad social y a las autoridades políticas. Tenemos que tener un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias que es distinta a la evaluación que se aplica de costo-efectividad para el grueso de las patologías. Tiene que ser un sistema de evaluación que sea considerado como legítimo por la población, que la población asuma que cuando la seguridad social le dice, mire, no se puede más, entonces ella esté de acuerdo con eso y no se vaya al tribunal, porque si no el armado no nos sirve. Y de todas maneras tenemos que promover las compras regionales porque es tan baja la frecuencia y tan alto el costo de estas cosas que la única forma de generar masa y market share para los laboratorios es agregándose entre países, ¿no? Entonces, no es que yo quiera reducir todo a un porcentaje económico, ¿no? Pero otra vez, desde el punto de vista económico, si tú no llegas a los recursos, el resto son puros versos. Claro. Sí, me queda claro y también va quedando más claro, Ronnie, que de alguna manera tampoco se trata de descansar en la expectativa de una nueva institucionalidad política nacional, ¿no? O sea, hay un montón de pasos que se pueden ir dando y tú lo estás planteando acá. Rápidamente nos ha alcanzado el tiempo, es increíble. Alcanzamos a sobrevolar dimensiones distintas de este tremendo tema. La conversación sin duda podría seguir profundizando en tantas dimensiones del problema que nos convoca y que nos convocó en este ciclo, pero el tiempo apremia, ya pasa la hora que teníamos prevista. Entonces, para asegurarnos de que ningún participante, ustedes mismos que están en esta mesa, quede con alguna idea por ahí dando vuelta en el tintero, y para darles la oportunidad de amarrar conceptos, los invito a una ronda rápida de cierre. Tenemos máximo 2 minutos para cada uno. Partimos con Carla Castillo. A ver el audio ahí. Es que me lo quitan y después se me olvida darlo. Ya, no, quería retomar un poco la idea que mencionaba Ronnie de esta institucionalidad de evaluación de tecnología sanitaria. Me parece que es fundamental en este contexto, en otros también, sobre todo apuntando a la pregunta que hacías antes sobre la judicialización. Si generamos una institucional robusta, transparente y creíble,
por parte de las personas, que como bien dice Ronnie, me crean cuando ya no me queda más plata, ¿cierto? Y entonces no Claro. vayan a recurrir a la judicialización. Eso sería un avance importantísimo en esta área. Y con temas distintos o dimensiones distintas, porque en general en el área de las enfermedades poco frecuentes no nos podemos basar en la costo-efectividad. Muchas veces la efectividad o los estudios clínicos son igual de poco frecuentes que estas enfermedades, entonces hay que dotar de una institucionalidad distinta y ad hoc a esta realidad. Y no quería dejar de mencionar el tema de la investigación. Me parece que es importantísimo, es súper relevante. Necesitamos no solo saber quiénes son los pacientes, necesitamos conocer su realidad epidemiológica, necesitamos conocer su realidad sociodemográfica. Estas enfermedades poco frecuentes generalmente implican importantes costos directos, no solo para los pacientes, sino también para sus cuidadores, para el sistema de salud, costos indirectos, por supuesto, y también muchas veces muchos costos intangibles que son asociados al dolor, a la angustia, ¿cierto? Que no tenemos idea, ni siquiera los hemos medido. A veces vemos estudios internacionales que nos hablan del tema, pero no conocemos nuestra realidad, y creo que ahí la academia puede jugar un rol muy, muy importante, y necesitamos estudiar también. Entonces, y además de hecho, con estos estudios, con la investigación, podemos dotar a la política pública de información que lleve al proceso de diseño y de implementación de evidencia robusta para poder generar las mejores políticas. Juan Alberto Lecaros. Mira, yo tengo la impresión de que tenemos que ir juntando piezas que están sueltas, pero que se necesita hacer el trabajo de poder unirlas quizás en esta primera etapa, digamos, de lo que decía Carla respecto, por ejemplo, de la GETESA, la investigación. Desde mi lado, por ejemplo, yo tengo algunos pendientes que yo diría, por ejemplo, la iniciativa hoy en día desde el Senado con la senadora Goy de buscar un perfeccionamiento de la regulación de los ensayos clínicos, que también va en mejora de estos temas. Por ejemplo, también el avance que hay que hacer regulatorio por el lado de la telemedicina. Hoy en día tenemos países como Argentina que están utilizando esas plataformas, esas herramientas para mejorar a los pacientes con enfermedades raras, para poder llegar a ellos. Entonces, también, por ejemplo, en el tema de los datos para investigar, datos genéticos, la necesidad de una red nacional de biobancos, que hay una iniciativa, quizás estás en cierne, que también hay que coordinarla. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, no de esperar de alguna manera que tengamos, digamos, el presupuesto y lanzamos la política, sino que hay primero juntar las piezas sueltas que están, y quizás algo de razón tienen que tener quizás los observadores externos, que no nos ven tan mal, digamos. Recojamos y veamos ese lado positivo, recoger estas piezas, armemos en una primera mesa cuál es el estado de la cuestión, para poder seguir avanzando en esto con una política más de largo plazo, ¿no? De política pública. Ronnie Lenz, en tu última intervención nos enumerabas ahí un rosario de propuestas que había que abordar. ¿Algo más que agregar? Sí, mira, yo creo que, a ver, para responder la pregunta de la investigación, justamente uno de los acápites de la ley Rigarte Soto fue de investigación, por el lobby de ciertos grupos antiindustria y bien fundamentalistas, y lo que hicieron fue bloquear la investigación en este país, para que uno vea lo malo que está, lo mal hecha que está la ley Rigarte Soto. Las normas que se incorporó en la ley Rigarte Soto son, ningún país de la OCDE las tiene, que son países que están facilitando la innovación y la investigación, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. O sea, uno debería poner un escenario donde se propicie la investigación solamente al investigador, ¿no? Yo creo que la legislación de la OSD es la que debe adoptarse acá en Chile, ¿no? De la Comunidad Europea. Otro mensaje clave, yo creo que es bueno a los pacientes revisen los números que tiene FONASA respecto de la ley Rigarte Soto, para que se hagan una idea cabal de lo que significa la ley Rigarte Soto para las enfermedades raras. O sea, hoy día, al año 2018, que son los cálculos que yo hice, hoy día probablemente eso varió, no había más de 600, 700 pacientes de enfermedades raras de los 12.000 que dice la ley Rigarte Soto que atiende. O sea, es un porcentaje muy bajo. La ley Rigarte Soto no les está sirviendo en este momento. Por lo tanto, necesitan
un fondo de enfermedades raras y por lo tanto tienen que levantarlo dentro de la discusión de reforma y del Plan Universal de Salud. Así como estamos nosotros de una manera más amplia tratando de que el Plan Universal de Salud incluya el componente de medicamentos, un componente de eso debería ser para enfermedades raras. Y esta cifra del 2,8 es una cifra que uno podría, eventualmente en una década, lograr y emparejarnos con lo que está pasando con los países de la OECD. Así que yo creo que los pacientes en esta vuelta, como siempre, como fue al origen de la ley Ricardo Soto, si no hay movimiento ciudadano, el Estado no se va a mover, el Ejecutivo no se va a mover, el Congreso tampoco menos, y por lo tanto, bueno, hay que seguir presionando para que las cosas cambien en este país y podamos tener una seguridad social que se haga cargo efectivamente de los problemas de la gente. Senadora Carolina Goich. Tengo tantas cosas que decir, voy a tratar de comprimir. Adelante. Pero lo primero es que a propósito de los cambios en la legislación respecto a investigación, de haber sido Juan Alberto hace 3 meses, un poquito más, ¿no es cierto?, que fueron a la comisión, nos llevaron, además, la red de universidades, las propuestas, el proyecto está en discusión, ahí está, ya presentado, por los 5 senadores que formamos parte de la comisión. Hace 1 mes y medio, en el foro de la PEC, en el primer encuentro que se hizo, los pacientes nos pidieron agilizar el día D, ¿no es cierto?, la ley que permitía establecer el día de la concientización y educación respecto a las enfermedades raras. Ya terminó su tramitación, falta probablemente la promulgación por parte del presidente. Entonces, yo quiero transmitirles que efectivamente hay que hacer que las cosas se mueven, pero cuando nos articulamos es posible, ¿ya? Desde la mirada y de la responsabilidad que tiene cada uno. Decir que cada vez que se judicializa un problema de salud, y eso no es solo para las enfermedades raras, ojo, sucede con muchas otras cosas. Es un sistema completo que está fallando, y eso es inaceptable para todos, o sea, inaceptable como país. Y ahí los legisladores estamos al debe en muchas cosas, pero como país estamos fallando respecto de garantizar el derecho a la salud, ¿ya? Y eso es una reflexión donde todos tenemos que comprometernos y movilizarnos. Después quiero agregar que nosotros estamos en un momento donde la participación es imprescindible y además en un tema donde la participación de la gente es un activo. O sea, en muchas cosas la familia que le tocó vivir o que está enfrentando una enfermedad rara sabe más que el propio especialista. Entonces, las legislaciones ya no son hechas a puerta cerrada por un grupo de iluminados, sino que necesitan estas lógicas más dialogantes y especialmente en esto. Tenemos que avanzar en criterios de transparencia. Cuando tenemos que asignar recursos que son escasos, todo el mundo puede entender que no me toca a mí ahora, pero no puede entender que le tocó al vecino por lo mismo, porque hizo una llamada por teléfono. O sea, eso es inaceptable hoy día. Entonces, criterios de priorización que conozcamos con transparencia, eso nos ayuda también a avanzar y evitar la vía de la judicialización, que yo creo que es la peor forma muchas veces de asignar recursos. Y solo terminar diciendo que caro no es sinónimo de raro, o raro no es sinónimo de caro. Entonces, esto no es solamente un tema de recursos. Obviamente hay un tema de recursos, pero hay muchas cosas respecto a enfermedades raras que se pueden hacer y que no requieren de grandes volúmenes de recursos que tenemos que pelear con Hacienda. Yo, y con esto sí voy a terminar, quiero decir que mi prioridad es que la gente tenga acceso a la atención. Hay mucha fragmentación en el sistema financiero. Hay algo que planteó Ronnie respecto a la cobertura para las mujeres con cáncer de mama y los inhibidores de ciclina que no las otorga, ¿no es cierto?, la Ricardo Soto. Creamos otro fondo en la ley del cáncer. Los 60.000 millones son para tratamientos de alto costo en cáncer. Probablemente eso no es lo más riguroso desde el punto de vista de la construcción de un sistema, pero era la alternativa que yo tenía para dar una respuesta hoy día. Cubrimos ahí lo que no cubre ni el GES ni la Ricardo Soto. Así está puesto en el texto de la ley. Súper poco riguroso. Pero lo asumimos como un parche mientras hacemos la otra discusión que también la tenemos que intencionar. Pero la prioridad hoy día, y yo no tengo duda respecto de quienes nos están escuchando, es hacernos cargo de lo que vive una persona con un problema de salud. Y para eso necesitamos de todos. Así que gracias por este espacio y también por la disposición la primera semana de enero cuando los convoquemos a la mesa de trabajo.
Vamos a estar muy atentos a esas noticias, senadora. Le agradecemos. También la liberamos porque sabemos que tiene un compromiso inminente. Y muchas gracias a todos, además, por esta ronda final que yo creo que deja varias cosas ahí para abordar en lo que nos queda en estos minutos, porque llega el momento de esbozar lo que pudiéramos considerar conclusiones del conversatorio de hoy y relevar las ideas que hemos intercambiado a lo largo, además, de todo este ciclo, de este par de meses en que hemos estado hablando, y que son conversaciones que apuntan a políticas públicas que necesitamos como país para abordar las enfermedades poco frecuentes, pero que van más allá de financiamientos y coberturas específicos, como ahora recién nos decía la senadora y han dicho todos los participantes a la larga, y que van más allá incluso de leyes determinadas, como hemos estado también conversando hoy. Para eso entonces, para esas conclusiones, doctora Gabriela Repeto, usted cierra el conversatorio de hoy y este ciclo que iniciamos hace ya un mes. Ahí sí la escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero partir por dar las gracias a los expositores hoy día. Esta ha sido una mesa redonda, tremenda. Yo creo que salieron muchas ideas. Yo tengo varias cosas aquí anotadas que esperamos poder implementar. Voy a poner unas pocas diapositivas como guía para ordenar ideas y no tomar exceso de tiempo en estos últimos minutos de cierre, como decía Mauricio, para tratar de sintetizar lo que ha pasado en estas 3 sesiones y tirar algunas líneas hacia adelante. Entonces, lo primero, claro, es que tuvimos estos 3 conversatorios con distintos focos, con distintos temas, pero sin duda que convergen, ¿cierto?, en temas en común sobre las urgentes necesidades y cómo, yo creo que la palabra más utilizada aquí ha sido articulación, ¿cierto?, cómo ponemos en común todas estas distintas aristas para construir un mejor sistema para las personas que tienen condiciones que son invisibilizadas, ¿ya? De nuevo, yo voy a hacer estoy haciendo una breve síntesis, pero las presentaciones han estado fabulosas y creemos que realmente pueden constituir un insumo para estos desarrollos de políticas públicas y las futuras mesas, así que las grabaciones completas están disponibles en el sitio de la Asociación de Amigos de la Infancia, fenilceluloria.cl, y también en el sitio de UDD TV para que puedan de nuevo ocupar todo este riquísimo material y esperamos también incluso transcribirlos y generar documentos a partir de él. Entonces, yo creo que cosas hemos aprendido. Uno, que si bien esto parte de un problema de una persona única, ¿cierto?, con una situación bien excepcional, este es un problema familiar, social, nacional, regional y global. Voy a tomar una de las citas de enfermedades raras de Europa, pero que se usó en el primer conversatorio, ¿cierto? Solo somos raros, juntos somos fuertes. O sea, tenemos que realmente poner todas nuestras capacidades en común para avanzar. Y en esto entonces una co-construcción de este sistema entre las múltiples personas involucradas con los pacientes sentados en la mesa, y yo creo que la presentación de Durham von Ringer en la primera sesión fue muy ilustrativa al respecto. Como se mencionó aquí también en los otros conversatorios, la colaboración nacional, la generación de redes locales, regionales y también colaboración internacional es clave. Sabemos ahora que hay declaraciones de las Naciones Unidas, de la OMS, en torno a poner también las necesidades de las personas con enfermedades raras al centro de las conversaciones. Puse un listado ahí de siglas que son distintas agrupaciones internacionales respecto a enfermedades raras a los cuales fuimos convocados a participar y de los cuales Latinoamérica es un gran ausente, así que yo creo que esa tarea también la tenemos que tomar. De nuevo repito, abordaje multidimensional, los pacientes, la legislación, la economía, la investigación, las farmacéuticas y todo. Yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo colaborativo aquí para ir buscando estos puntos en común, ¿cierto? Y profundizar en soluciones que sean efectivamente de valor. ¿En qué cosas hemos avanzado? Algunas se han tocado ya. Uno, ¿cierto?, crear conciencia, visibilizar. Yo creo que aquí los pacientes y sus agrupaciones lideran esto, realmente hacen un trabajo muy perseverante, de mucha profundidad, ¿cierto?, en dar a conocer esta situación y como mencionó la senadora Goich recién antes de despedirse, ¿cierto?, ya tenemos, ¿cierto?, el logro de también participar en esta instancia global, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el último día de febrero.
Educación es un tema que no salió mucho, pero yo creo que también es relevante. El ministro lo mencionó en su saludo al principio, pero también yo creo que las carreras de la salud tenemos que introducir esto en los currículums transversalmente, y seguramente las personas de profesiones de otros ámbitos también consideran que deberían considerar que también esto debiera ser parte de los currículums de los profesionales en distintos ámbitos. Otro tema recurrente ha sido el del registro, ¿cierto? Yo creo que sin un buen diagnóstico es difícil plantear un buen tratamiento, y esto es a nivel personal para los pacientes, pero también a nivel social. Entonces, realmente contar con buena información que nos permita dimensionar, que nos permita codificar y hacer comparaciones, que nos permita hacer trazabilidad, que nos permita evaluar resultados y haciendo cambios es muy clave. Tal como decía Ronnie, también ha habido algunas iniciativas ya desde los pacientes con registros y todo. Ahora, esto es un tema complejo, no es solamente una planilla Excel, y tuvimos el ofrecimiento a la sesión anterior de Domenica Tarullo, que lidera esto en la Comunidad Europea, de hacerlo, de expandir los cursos que ellos hacen sobre registro, de tal manera que podamos construir algo de buena calidad. Plan nacional, ¿cierto? Enfermedades raras, yo creo que es un tema que salió universalmente en todas las sesiones, con claros objetivos estratégicos, y yo creo que esta mesa anunciada por el Ministerio de Salud, por Dino Sepúlveda la vez pasada, y por la senadora Goich ahora de la Comisión de Salud del Senado, son instancias cruciales, y les tomamos la palabra, ¿cierto?, de esperamos ser convocados y construir. Yo hablo en el fondo, al menos por el grupo de mis pares de colegas genetistas, ¿cierto?, que estamos muy involucrados en el tema a lo largo de todo Chile. Y finalmente el tema, ¿cierto?, de la cobertura universal de salud, ¿cierto?, que fue mencionado también durante esta sesión, ¿cierto? Aquí tenemos en el cubo azul las coberturas existentes, ¿cierto? Y en rojo todo lo que tenemos que crecer, tanto en cubrir a más personas, cubrir más servicios y también reducir los costos directos de bolsillo. Es una gran tarea en la cual estamos embarcados, ¿cierto? Hay un compromiso del país, ¿cierto?, de moverse a esta cobertura universal de salud. Y aquí yo me atrevería a poner algunas cosas de incrementos de servicios que yo creo que no necesitamos mucho más tiempo para empezar a echarlas a andar. Una de ellas es que ha habido pilotos de pesquisa neonatal ampliada de enfermedades metabólicas que se mencionó acá, y también de fibrosis quística. Yo creo que esos pilotos tienen buenos resultados, es hora de pasarlos a implementación. Estos son grandes oportunidades de prevenir discapacidad intelectual, daño pulmonar, etcétera, con instancias que son de tratamiento precoz. En Chile tenemos un programa de pesquisa neonatal para 2 enfermedades, pero que ya tiene cobertura para todo el país, así que ya está el sistema implementado. Y de nuevo datos bastante sólidos con respecto a otras enfermedades. El otro gran tema, se ha hablado de exámenes genéticos, positiva de exámenes genéticos, que si bien hay 8.000 enfermedades o 6.000 enfermedades, un número grande de enfermedades, la verdad es que muchas de ellas ocupan una misma tecnología para diagnóstico. Y que hoy día hemos visto que en Chile ha crecido parte de esa capacidad, no con la complejidad todavía, pero se han sentado buenos precedentes con el testeo de COVID. Así que eso también podemos aprovechar esas plataformas para dar este otro paso. Asesoramiento genético, ¿cierto? Proceso educativo en torno a enfermedades genéticas, a riesgo de recurrencia, etcétera. Eso también es algo que tenemos que avanzar. En países desarrollados esta es una carrera por sí misma. En Chile vemos que esa modalidad seguramente es compleja de implementar a corto plazo. Sí creemos que la alternativa es que distintos profesionales de salud, no solo médicos, de enfermería, de psicología, etcétera, pudieran tener capacitación en este ámbito y también sumarse a esta red de proveedores de salud para personas con enfermedades raras. Y como se ha tocado aquí también, acceso a terapias integrales. O sea, entendemos que hemos hecho avances en medicamentos caros, que por supuesto todavía queda bastante por hacer, pero ha habido avances ahí. Pero estas no son las únicas tratamientos que necesitan las personas. Hay cosas que tienen que ver con
rehabilitación, con apoyo psicológico, salud mental, etcétera, que existen ya en el sistema, pero que debiéramos ser capaces de intensificar para las personas con enfermedades raras. Así que yo creo que esa es como una muy breve síntesis de muchos contenidos muy relevantes que se trataron acá. Esperamos contar con todos para una segunda tanda de conversatorios, pero esta vez mirando cómo hemos avanzado en soluciones y cómo ya vamos teniendo resultados. Yo creo que eso sería como nuestra siguiente aspiración. Así que muchas gracias de nuevo a todos los que han participado como expositores, como parte de la audiencia, como haciendo preguntas, y también a Mauricio también por su liderazgo en esta sesión. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctora Gabriela Repeto, y reitero los agradecimientos también a los panelistas que nos acompañaron hoy día. Ha sido muy interesante escucharlos. Esperamos que, como decía la doctora Repeto, instancias como esta permitan seguir avanzando en los desafíos que se han planteado en este ciclo. También reitero los agradecimientos de todas maneras a todos los que se conectaron con entusiasmo hoy y en los conversatorios anteriores, participaron súper activamente, nos gustó mucho eso, y en particular a los que nos compartieron sus pensamientos, sus testimonios, incluso que los recibimos, y sus preguntas, que les buscamos dar todo el espacio que merecían. En lo personal, para mí ha sido un privilegio estar con todos ustedes. No me queda más que desearles que tengan muy felices fiestas y que el 2021 traiga noticias positivas para todos los que enfrentan la vida con enfermedades poco frecuentes. Creo que hoy podemos decir que no han dejado de ser raras, como las solemos llamar, pero no son invisibles, y ahora menos invisibles que antes. Queremos creer eso, por lo menos. Un abrazo para todos y hasta muy pronto.